¿Y si tu cuerpo no fuera más que un avatar en una simulación? Tu conciencia, esa chispa que decide, siente y sueña, no es física. No está en tu cerebro, porque el cerebro solo aparece cuando alguien lo observa. Eres un observador eterno, jugando un papel en un juego cósmico. Este hombre, Thomas Campbell, físico con doctorado, descifró el código de la realidad y lo que sucede después de la muerte. Lo que vas a escuchar ahora cambiará para siempre cómo ves la vida, la muerte y este mismo instante. Prepárate para despertar. Thomas Campbell llama a su modelo My Big Toe, una teoría del todo que no comienza con átomos o espacio, sino con la conciencia. Según él, la realidad no está ahí fuera. Es un escenario creado para ti, renderizado por tu propia atención. No eres un cerebro dentro de un cráneo. Eres un flujo de conciencia, un observador que experimenta este mundo a través de un cuerpo temporal, tu avatar. En este modelo, eres una unidad de conciencia, un ser que percibe, elige y vibra en resonancia con el universo. El mundo físico es solo una capa de un sistema más grande, y la muerte no es el final, es desconectarte de esta simulación para despertar en otra realidad. Imagina esto. El universo físico es un videojuego multijugador, diseñado para que las unidades de conciencia, como tú, vivan experiencias. Las leyes de la física son solo reglas que mantienen el juego coherente. Cuando tu avatar muere, el juego no se detiene, y tú tampoco. Tu conciencia sigue explorando nuevas realidades. Esta teoría explica experiencias cercanas a la muerte, fenómenos fuera del cuerpo y estados alterados. No son ilusiones, son momentos en los que tu conciencia accede a otras capas del sistema. Campbell no solo teoriza, pasó años experimentando con estados alterados, obteniendo resultados consistentes y repetibles. Pero antes de explorar qué pasa después de la muerte, debemos entender cómo funciona este sistema y cómo tu respiración consciente puede conectarte con él. En My Big Toe, Campbell describe este entorno como el Sistema de Conciencia Mayor, o LCS. Tú, yo, todos somos parte de él. No somos observadores separados, sino participantes en un motor de realidad multidimensional que nos alimenta con experiencias. Este sistema es eficiente, como un motor de videojuego que solo renderiza lo que el jugador ve. El LCS genera la realidad bajo demanda. Cuando observas, se carga. Cuando no, es solo datos potenciales. Las estrellas que ves en el cielo son puntos de luz renderizados para ti. Cuando duermes, no hay datos. Esto es eficiencia pura. Y tú estás en el centro de esta danza cósmica. Aquí entra tu respiración consciente. Cada inhalación y exhalación es un acto de creación. Al respirar con intención, alineas tu frecuencia con el LCS, enviando señales al sistema. Tus elecciones, tus pensamientos, tu vibración. Todo crea patrones que el sistema registra. No te controla. Te ofrece escenarios para que elijas cómo responder. Cuando tu avatar muere, la conexión con este mundo se corta, pero tu conciencia no desaparece. Regresa a un nivel más amplio del sistema, lista para una nueva experiencia. No es reencarnación aleatoria, es aprendizaje iterativo, como subir de nivel en un juego, refinando tu vibración con cada ciclo. Este sistema no es físico, es informacional. Lo que ves, tocas y sientes no es la fuente, sino la salida. La realidad es una interfaz, como los iconos en tu teléfono que ocultan el código subyacente. El espacio, el tiempo y la materia son representaciones funcionales, no fundamentales. Bajo la superficie hay un campo de probabilidades que se vuelve específico solo cuando lo observas. Esto explica por qué en la física cuántica las partículas no existen en un estado definido hasta que las mides. No es un error, es como funciona el renderizado. Tu atención, amplificada por la respiración sagrada, da forma a este campo cuántico. Tus interacciones crean tu realidad. Si vibras en frecuencias bajas, como el miedo o el juicio, generas un mundo de conflicto. Si eliges la compasión y la quietud interior, atraes armonía. La ley de resonancia es clara. Tu vibración moldea el sistema. El tiempo en este modelo no es un reloj universal, es local, creado para permitir cambio y aprendizaje. El espacio es solo una estructura para la interacción. Todo está diseñado para que experimentes y evoluciones. La física no dicta la realidad,
Es un conjunto de reglas que define cómo se comporta la interfaz. Nada es arbitrario. La pregunta ya no es si esto es real, sino ¿para qué es real? Si todo es una interfaz, ¿qué la impulsa? No es la materia, es la conciencia. Y no solo como observador, sino como creador activo. Cada pensamiento, cada intención, cada respiración consciente envía datos al sistema. No solo importa lo que haces, sino por qué lo haces. El sistema registra tu intención, tu frecuencia y responde. En este marco, la conciencia no es pasiva, es la fuerza que da forma a la realidad. A través de la práctica de la respiración consciente, puedes sintonizar tu vibración con el campo energético universal, modificando las probabilidades futuras. La intención es la clave. Es la diferencia entre manipular y ser auténtico, entre actuar desde el ego o desde el amor. Dos acciones idénticas producen resultados distintos según la vibración que las impulsa. Este mecanismo no es moral, es funcional. El sistema usa tus elecciones para guiar tu evolución. Las decisiones que promueven armonía y conciencia se refuerzan. Las que generan miedo o separación crean fricción. Por eso los patrones se repiten, no para castigarte, sino para darte otra oportunidad de elegir desde un lugar más elevado. La vida es un entrenamiento para refinar tu frecuencia. Porque todas las unidades de conciencia están conectadas en el LSC. Tus elecciones no solo te afectan a ti, crean ondas que tocan a otros. Tu vibración influye en el campo colectivo, y la de ellos en ti. La libertad de elegir es el pilar de este sistema. Sin ella, no habría evolución, ni aprendizaje, ni cambio. Cada momento te ofrece posibilidades, algunas constructivas, otras destructivas. Tú decides. Esa elección, hecha en tiempo real bajo presión, revela quién eres. La respiración consciente te ancla en el momento presente, dándote claridad para elegir desde la sabiduría, no desde la reacción. La conciencia, el tiempo y la libertad se necesitan mutuamente. Sin tiempo, no hay cambio. Sin cambio, no hay elecciones. Sin elecciones, la conciencia se estanca. Cada desafío existe porque los resultados son inciertos. Los errores son permitidos porque sin riesgo no hay aprendizaje. No controlas todo lo que te sucede, pero siempre eliges cómo responder. Esa respuesta se registra y el sistema ajusta tu camino. En momentos de crisis, pérdida, miedo, conflicto, el sistema observa con atención. Son los instantes donde evolucionas más rápido porque demandan presencia total. La práctica de la respiración sagrada te ayuda a permanecer consciente en estos momentos, transformando la reacción en elección. La libertad explica por qué no hay dos personas que vean lo mismo. Cada observador interpreta la realidad a través de su lente, moldeada por elecciones pasadas. El sistema no interfiere, ofrece oportunidades, no resultados. No te protege de la dificultad, pero te da siempre una forma de actuar. Lo que importa no es lo que atraviesas, sino qué haces con ello. Cada elección se convierte en un patrón que regresa a ti. Estás en constante diálogo con el sistema, incluso cuando crees que no pasa nada. Cada respiración consciente es una señal que envías al campo cuántico. Este es el bucle de retroalimentación. El sistema no premia ni castiga, refleja. Cuando tus elecciones están alineadas con el crecimiento, la verdad y el amor, el sistema te da estabilidad. Cuando creas confusión o miedo, ajusta tu realidad para mostrarte las consecuencias, no para juzgarte, sino para que te veas con claridad. Los patrones repetitivos, las mismas discusiones, las mismas frustraciones, no son mala suerte, son señales de que algo en ti necesita transformarse. La respiración consciente te permite pausar, observar y romper esos ciclos, elevando tu frecuencia. El feedback no siempre es inmediato. A veces lo sientes en minutos, otras en años, pero el bucle está siempre activo. El sistema no habla en palabras, habla en experiencias. Si prestas atención, sentirás el retorno del bucle. En ese momento, tienes una elección: repetir o cambiar.
Incluso tus emociones y pensamientos son parte del bucle. Cuando algo te dispara, es una señal del sistema, mostrándote dónde tus reacciones aún son automáticas. No puedes escapar del bucle, pero puedes trabajar con él. La conciencia meditativa, anclada en la respiración, te da el poder de transformar esos disparadores en oportunidades de crecimiento. Nada es desperdiciado, nada es aleatorio. Estás en una conversación constante con algo más grande que tú, incluso cuando parece silencioso. Cuando esta vida termine, el bucle no se detendrá, se volverá más preciso, pero no necesitas esperar al final para explorarlo. La evidencia de este modelo no viene solo de la mística, sino de la física misma. Cuando tu avatar deje de funcionar, tu conciencia permanece activa. La muerte no es un misterio, es un proceso definido dentro del sistema. Tu respiración consciente es la llave para acceder a esta verdad ahora, sin esperar. Cuando la vida física termina, la conexión con este entorno se cierra. Lo que continúa no es la memoria de la vida que viviste, sino la conciencia que la experimentó. Esa conciencia regresa a otro nivel del sistema, donde la experiencia se procesa. No es un juicio, es una integración de todo lo que atravesaste. Cómo trataste a otros, cómo reaccionaste bajo presión, la calidad de tus elecciones. El sistema usa esos datos para ayudarte a evolucionar. No pierdes tu identidad, pero dejas de identificarte con el avatar. Esa vida queda completa, sus lecciones grabadas. La respiración sagrada te prepara para este tránsito, alineando tu vibración con el flujo universal. Luego, entras en un nuevo escenario, no al azar, sino según lo que necesitas para crecer. Es un nuevo paquete de experiencias, diseñado para desafiarte o estabilizarte. Esto me explica por qué algunos sienten memorias o intuiciones de otras vidas. No es imaginación, es la continuidad de la conciencia, cambiando de enfoque. La muerte no es un final, sino una reorganización de la perspectiva. No llevas todo contigo, pero sí lo que importa. Cómo vives y cómo mueres están conectados, no por miedo, sino por función. Cada experiencia, incluida la muerte, tiene un propósito. La práctica de la conciencia te permite vivir este propósito ahora. ¿Quieres saber si esto es real? No necesitas morir para descubrirlo. La física moderna ya muestra cómo actúa este sistema. En el nivel cuántico, las partículas no tienen propiedades fijas hasta que las observas. Existen como probabilidades, como nubes de potencial. Esto no es teoría. Está probado en miles de experimentos. Electrones, fotones, átomos, todos actúan como si el sistema solo renderizara lo que el observador necesita. Cuando miras por un telescopio, el sistema calcula lo que ves. Cuando dejas de mirar, no hay cálculo. Es una realidad virtual, eficiente, que responde a tu atención. Tu respiración consciente amplifica este efecto observador, alineándote con el campo cuántico. Incluso el espacio y el tiempo son relativos. En la teoría de la relatividad, el tiempo se desacelera según la velocidad o la gravedad. El espacio se curva. Esto sugiere que no son estructuras fijas, sino adaptadas a la interacción consciente. La teoría de la información lo confirma. La realidad, en su nivel más básico, no está hecha de objetos, sino de datos, relaciones y flujos. La materia, la energía, el movimiento, todo se reduce a bits de información. Esto no debería pasar en un mundo puramente físico, pero en un sistema informacional tiene sentido. Tu respiración sagrada te conecta con este flujo de datos, elevando tu vibración. Esto también aparece en tu vida diaria. ¿Has notado sincronicidades? Números que se repiten, como 1111 o 444, o eventos que parecen alinearse perfectamente. No son casualidades, son señales del sistema respondiendo a tu conciencia. Puedes probarlo. En sueños lúcidos, meditaciones profundas o prácticas de respiración consciente, a veces accedes a algo extraño, un lugar que no conoces pero que sientes familiar, una memoria que no es de esta vida. No son trucos de la mente, son puntos de acceso al sistema. La práctica de la respiración te permite explorar estas capas ahora, desde el momento presente. El sistema almacena más de lo que vives, calcula cada posible resultado de cada decisión que podrías tomar. Lo que experimentas es solo un camino, los otros permanecen como datos potenciales.
Campbell llama esto el espacio de probabilidad del sistema. No son universos paralelos, sino posibilidades estructuradas, a veces accesibles en estados no físicos. En meditaciones profundas o prácticas respiratorias puedes ver versiones alternativas de ti, no para entretenerte, sino para aprender. Estas visiones te muestran cómo tus elecciones moldean tu realidad. La respiración consciente te da la claridad para integrar estas lecciones. Esto hace que cada elección sea crucial. Aunque solo un camino se activa, el sistema reconoce todos. Quién te conviertes no está predeterminado, se gana con cada decisión. Tus elecciones no solo te forman a ti, reducen la entropía del sistema, elevando la vibración colectiva. Somos 9 millones de jugadores en este juego cósmico y cada respiración consciente contribuye al todo. Si la realidad funciona así, la vida es solo una capa de algo mucho más grande. La muerte no es un muro, es una puerta hacia donde los datos se procesan y preparan tu próxima experiencia. La práctica de la conciencia te permite cruzar esa puerta con claridad. No estás fuera del sistema, estás en él. Tu conciencia es la interfaz. No necesitas esperar al final para saber si es real. Prueba con pequeñas cosas: atención, intención, quietud interior. Practica la respiración sagrada y observa cómo el sistema responde. A veces es claro, otras sutil, pero notarás patrones. La vida se vuelve más receptiva, las cosas encajan. La idea de que este mundo es un campo de entrenamiento deja de ser teoría y se siente como una verdad que siempre sospechaste. No necesitas ir a ningún lado para empezar. Ya estás dentro. Cada respiración es una oportunidad para despertar. En 2009, un científico revolucionó nuestra comprensión de la realidad. Afirmó que cada partícula depende del observador para existir. Sin conciencia, no hay realidad. Su nombre es Robert Lanza, nombrado por la New York Times como uno de los 3 científicos más importantes vivos. Clonó especies en peligro, avanzó en terapias de células madre y publicó en revistas como Nature. Pero su afirmación más radical hizo que la ciencia guardara silencio. El espacio y el tiempo son herramientas de la mente. Los experimentos cuánticos muestran que ninguna partícula tiene propiedades reales hasta que la observas. Esto desafía todo lo que crees sobre la realidad. Imagina un árbol. Piensas que está ahí, aunque no lo mires. Pero experimentos como el de la doble rendija muestran que las partículas no tienen posición definida hasta que las observas. No son reales hasta que tú las haces reales. Esto significa que el universo no existe sin ti. La conciencia no es un subproducto del cerebro, es la tela que sostiene todo. Tu cocina, con sus formas y colores, no existe sin tu conciencia interactuando con ella. La luz no tiene color por sí misma. Es tu mente la que crea la experiencia. La respiración consciente te conecta con esta verdad, amplificando tu efecto observador. La física cuántica lo confirma. Cuando apagas la luz y dejas la cocina, los objetos no existen como los imaginas. Son ondas de probabilidad, un enjambre de energía que solo toma forma cuando las observas. Sin un observador no hay posición ni duración. Tu mente, a través de la atención consciente, construye la realidad. Lanza va más allá. La muerte no existe como la entendemos. Cuando tu cuerpo deja de funcionar, tu conciencia no desaparece, se desplaza. La práctica de la respiración te prepara para este cambio, alineando tu frecuencia con el campo cuántico. La conciencia no termina con la muerte, continúa fuera del espacio y el tiempo, porque nunca estuvo confinada al cerebro. En la relatividad de Einstein, el tiempo no es lineal. Pasado, presente y futuro coexisten. Tu muerte es solo una coordenada en una estructura mayor. La física cuántica muestra que las partículas cambian según las observas, como si la conciencia activara la realidad. Si la conciencia no es creada por la materia, sino que la moldea, ¿a dónde va cuando el cuerpo se apaga? No se apaga, cambia de canal, como una señal que sigue existiendo aunque el televisor se rompa. La respiración sagrada te sintoniza con esta señal eterna.
Lanza explica que la muerte es el fin de una función biológica, no de la conciencia. Tu experiencia no para, se desengancha de la estructura física. Filósofos como Kant y físicos como Wheeler han dicho lo mismo. El espacio y el tiempo son herramientas de la mente, no realidades externas. Cuando el cuerpo muere, esas herramientas caen, pero tú permaneces. La ciencia no explica cómo las neuronas crean la experiencia de ser. La belleza de un atardecer, el sabor de una comida son misterios. La respiración consciente te conecta con este misterio, revelando que eres más que un cuerpo. Si la conciencia no es local, la muerte no es una pared, es una puerta. La realidad que experimentas es solo una versión entre muchas, seleccionada por tu conciencia desde un mar de posibilidades cuánticas. La interpretación de los muchos mundos de la física cuántica sugiere que cada decisión crea ramas de realidad. Tu conciencia podría continuar en una de esas ramas tras la muerte, no como reencarnación, sino como una reconfiguración de la realidad, sostenida por tu atención. La práctica de la respiración te ayuda a navegar estas posibilidades, elevando tu vibración. Tu cerebro procesa información, pero la conciencia, la voz en tu cabeza, tu sentido de ser, no es física. No puedes tocar un pensamiento ni pesar un sentimiento, pero son reales porque los experimentas. Y si ese mundo interior no es un subproducto, sino la fuente, Lanza cita casos de personas en estados cercanos a la muerte que reportaron conciencia vívida sin actividad cerebral. Sus memorias eran claras, sus emociones precisas. Algunos recordaron conversaciones en la habitación mientras estaban clínicamente muertos. La práctica de la respiración te permite acceder a estos estados de claridad, incluso ahora. La ciencia lo respalda. Investigadores como Sam Parnia han estudiado cientos de casos de personas clínicamente muertas que seguían conscientes. El 39% reportó percepciones y memorias, el 20% tuvo experiencias trascendentales, el 7% oyó conversaciones, el 3.5% tuvo visiones claras. En un caso, un hombre describió procedimientos médicos mientras su cerebro estaba plano. Esto no debería ser posible. Otros estudios, como los de Bruce Grayson, muestran que las experiencias cercanas a la muerte cambian la cosmovisión de las personas, con temas como flotar fuera del cuerpo o viajar a través de la luz. La práctica de la respiración te conecta con estas dimensiones, amplificando tu conciencia. En muchos casos, las personas describen detalles que no podían saber, como conversaciones en otras habitaciones. Esto rompe las reglas que creíamos entender. Algunos científicos dicen que es actividad cerebral aleatoria, pero eso no explica la conciencia clara sin actividad cerebral. La pregunta no es si esto pasa. La evidencia es abrumadora. La pregunta es qué significa. El biocentrismo de Lanza lo predice. Si la mente no está confinada al cuerpo, la muerte no detiene la conciencia, solo cambia su enfoque. La práctica de la respiración te alinea con este cambio, elevando tu frecuencia. Estos casos no son raros, atraviesan culturas, edades y creencias. La conciencia sigue tras la muerte clínica, con detalles precisos y experiencias que sienten más reales que la vida despierta. Esto es estadísticamente significativo. Universidades como UIU y Virginia lo confirman. La conciencia no se apaga como un interruptor. Incluso bajo anestesia profunda, algunos reportan conciencia vívida. En casos de lucidez terminal, pacientes de Alzheimer que no hablaban en años se vuelven coherentes antes de morir. Si el cerebro está dañado, ¿cómo es posible? La respuesta es que la mente no es la máquina. La respiración sagrada te conecta con esta mente eterna. Esto es lo que Max Planck insinuó hace un siglo. La conciencia es fundamental. Todo lo demás deriva de ella. Pero seguimos asumiendo que solo lo físico es real. Los datos no lo permiten. La realidad se forma desde dentro hacia afuera. Tú no eres un cuerpo, eres un observador, una presencia que no se mide porque es la fuente de la medición. Una vez que ves este patrón, no puedes ignorarlo. La práctica de la respiración consciente te ayuda a vivir desde esta verdad, transformando tu realidad desde el momento presente. En los 80, David Bohm y Carl Pribram llegaron a la misma conclusión. El universo y el cerebro funcionan como hologramas. En un holograma, cada parte contiene al todo. Bohm llamó a la realidad una proyección de un orden implicado, un campo más allá de espacio y tiempo donde todo está conectado. Pribram descubrió que las memorias no están en un lugar fijo, son no locales.
como un holograma. Esto sugiere que la realidad no está ahí fuera, es una proyección de un campo de conciencia. La respiración consciente te conecta con este campo, disolviendo la ilusión de separación. Esto explica por qué las experiencias cercanas a la muerte reportan unicidad y atemporalidad. Cuando el cuerpo muere, la proyección termina, pero la fuente permanece, tú sigues consciente. La muerte no es una desaparición, es un retorno al campo que crea todo, al que nunca estuviste separado. Las sincronicidades, como ver 1111, son guiños de este campo, señales de que estás alineado. Explora la numerología para entender estos patrones. Te dejaremos un enlace en la descripción. La práctica de la respiración te ayuda a sintonizar con estas señales, elevando tu vibración. Si el espacio no es separado, queda una última ilusión: el tiempo. Einstein dijo que pasado, presente y futuro son una ilusión persistente. En la relatividad, todos los momentos existen a la vez. Tu nacimiento, tus recuerdos, tu último aliento, están ahí. El tiempo es una experiencia de la conciencia moviéndose por eventos. La muerte no termina contigo, termina esta experiencia lineal del tiempo. Lanza lo lleva más allá. Nunca estuviste en el tiempo, solo experimentaste instantánea. Como fotogramas de una película. La muerte es cuando la película cambia, pero tu conciencia no se detiene. La respiración consciente te ancla en el eterno ahora. Esto explica por qué las experiencias cercanas a la muerte reportan atemporalidad, donde todo ocurre a la vez. Fuera de esta proyección, el tiempo no existe. Al morir, sales de la ilusión del tiempo lineal y regresas a un estado donde todo, cada momento, cada posibilidad, existe simultáneamente. La práctica de la respiración sagrada te permite tocar este estado ahora, disolviendo las ilusiones del tiempo y el espacio. ¿Cómo puedes ver la vida igual después de esto? Si el espacio es una ilusión, si el tiempo es una ilusión, si la muerte es una transición, entonces la mayor ilusión es que alguna vez estuviste separado del universo. Ahora que sabes esto, ¿qué harás? No necesitas esperar a la muerte para explorarlo. Comienza con tu respiración. Cada inhalación es una oportunidad para alinearte con el campo cuántico, para elevar tu vibración, para crear desde la conciencia. Practica la quietud interior, sintoniza con el momento presente y observa cómo el sistema responde. Este mundo es un campo de entrenamiento para tu despertar. Cada elección, cada respiración es un paso hacia la verdad. No estás aquí por accidente, estás aquí para evolucionar, para resonar, para ser la luz que el universo refleja. Si esto te abrió los ojos, suscríbete para no perderte lo que viene. Comparte este video con alguien que esté buscando respuestas. Y comienza ahora. Respira, observa, elige. La realidad no es material, es tuya para moldearla. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo despertar.